Este objetivo es un objetivo bastante ambicioso porque lo que hace es define con claridad cuáles son las políticas que el Estado va a adoptar en los siguientes años, las identifica con suficiente claridad estableciendo instituciones, competencias, ¿no? Incluso medidas financieras, y creo que era un plan necesario habida cuenta de que este plan lo que hace es generar una suerte de intersección entre diversas políticas que estaban más o menos aisladas y les da sistematización, ¿no? Por ejemplo, había políticas asociadas a impulso de la promoción agraria, impulso de la economía circular, y lo que hace este plan es que terminen dialogando entre sí, de forma integrada y congruente. Por eso yo creo que es un plan muy importante y que, a pesar de algunos vacíos que luego vamos a identificar, sigue siendo un plan bastante ambicioso. Son puntos buenos porque, como te dije, lo que hace es crear intersecciones y crear diálogos entre políticas de diversos ministerios y diversos sectores que no necesariamente son congruentes, pero que en este caso en particular tienen bastante congruencia porque se articulan alrededor de la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, logra articular las políticas de promoción de energías renovables con las políticas de promoción de la biodiversidad a través de mecanismos financieros, lo que me parece necesario, porque, por ejemplo, no se puede pensar en un mecanismo que esté dirigido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles sin pensar en que el primer driver o el principal problema de emisiones en el Perú es la deforestación. Entonces, buscar una ligación entre el problema más asociado a la ciudad y el problema rural es clave, y este plan trata de responder a esas interrogantes y esos desafíos. Creo que, sin embargo, y sin perjuicio de este notable avance, hay algunos aspectos por mejorar. Por ejemplo, cuando se hablan de mecanismos financieros ambientales, no se logran identificar mecanismos más ambiciosos. Sin ir muy lejos, la Alianza del Pacífico está impulsando desde hace muchos años, con políticas efectivas y bastante concretas, un precio al carbono, que significa ponerle una unidad monetaria a las emisiones de carbono provenientes de la quema de combustibles. Chile, Colombia, México tienen un precio al carbono y el Perú todavía no. Lo ideal hubiese sido que este plan establezca por lo menos una meta así de ambiciosa, ¿no? De alinearse con los países de la Alianza del Pacífico u otros países latinoamericanos como Argentina, como Brasil también, o Costa Rica, que están implementando algunas políticas de precio del carbono para poder utilizar un instrumento de ese impacto, ¿no? Creo que ahí quedaban algunas cosas por fijar. Creo además que la revisión que se hace de las medidas de mitigación y adaptación del cambio climático siguen siendo por lo menos bastante conservadoras. Creo que también se puede pensar en un análisis y en una meta un poquito más ambiciosa, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en la principal medida de mitigación del cambio climático asociada al sector USCUS, que es cambio de uso de suelo, que proviene básicamente de la deforestación. La principal medida de mitigación es la asignación de derechos de propiedad en los territorios indígenas, en la Amazonía, lo que me parece necesario como parte de una política pública que reconozca territorios indígenas, pero que a su vez les permita tener títulos de propiedad. Eso me parece importante, política, regulatoria y hasta simbólicamente clave. Sin embargo, esta medida de mitigación por sí sola es insuficiente porque necesitas otras herramientas que te permitan controlar el territorio, ¿no? Por ejemplo, necesitas incentivos que te permitan monitorear y controlar el territorio que vas a tener titulado, o, por ejemplo, en consonancia con otros países como Costa Rica, crear mecanismos que permitan a los pueblos indígenas obtener beneficios de conservar el bosque. Porque esos beneficios son beneficios globales, benefician a todo el universo. Sin embargo, ellos tienen que convivir con tener que lidiar con tener la conservación que implica algunos costos de oportunidad, por ejemplo, no poder hacer ganadería, no poder hacer agricultura, en algunos casos no poder tener carreteras, pero nadie retribuye ese enorme costo de oportunidad. Una medida de mitigación debió plantearse en ese esquema. Lo más cercano es el programa de bosques, ¿no? Que sigue siendo una iniciativa que creo, o a mi entender, debería ser fortalecida como un mecanismo financiero de alto impacto. El tema de energías renovables, este plan aborda el tema de energías renovables y de cómo deberían promocionarse. Yo creo que es un aspecto clave, ¿no? Si pensamos en sostenibilidad ambiental, necesitamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que en el caso específico de ciudades
originan el 26% de nuestras emisiones, han crecido casi en 50% desde el año 2000 y todos provienen del transporte de la energía por la quema de combustibles, ¿no? La única forma de poder reducir esas emisiones es a través de una oferta energética diversificada que incluye energías renovables, y creo que las políticas de promoción previstas en ese plan son muy interesantes, pero creo que falta también una visión un poquito más ambiciosa, ¿no? Por ejemplo, promover la geotermia a través de incentivos tributarios. Los incentivos tributarios para la geotermia con una ley del 97 no han funcionado adecuadamente, y se expliquen que al día de hoy no hay un contrato de explotación de recursos geotérmicos. Con lo cual creo que este plan lo que pudo haber hecho es poner sobre la mesa algunas opciones bastante innovadoras de políticas fiscales, por ejemplo, políticas de incentivos económicos, pero entiendo además que por lo menos este plan ha sentado los primeros pasos para una visión de ese tipo, pero creo que sería el reto de los próximos años.